Vamos entonces a hacer una lectura del Evangelio de Juan, capítulo 4. Vamos a leer del versículo 10 al 15. Dice así: respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús había salido, como dijimos, de Judea, he ido a Galilea y así evitar la confrontación prematura con los líderes de Jerusalén, que ya para ese entonces habían apresado a Juan el Bautista. Dijimos que judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Sin embargo, el Señor, teniendo varios caminos para elegir y poder ir hasta Galilea, eligió el camino necesario para pasar por Samaria y así encontrarse o conseguirse con esa mujer samaritana. Jesús, cansado del camino, estaba en el pozo de Jacob y le había pedido agua a esa mujer. Y esa mujer, compartimos, se sorprendió de que Jesús, siendo judío, y a pesar de ese conflicto que había entre judíos y samaritanos, se sorprendió de que estuviera tratando con ella, que era una mujer samaritana, que además era de mala reputación, y que Jesucristo estuviera dispuesto a beber del mismo vaso del que esa mujer bebía. Así que entonces Jesucristo muestra su amor y generosidad, y él en estos pasajes se va a revelar como Mesías y como Hijo de Dios. Y el gran amor de Dios, su generosidad con los pecadores, se muestra en este pasaje de Jesús con esta mujer samaritana. Pero es lo que Jesucristo hace con los pecadores, con los perdidos, a pesar de toda su condición, no importa la reputación que puedan tener. El Señor muestra su amor y da por ellos la vida en la cruz para que puedan tener entonces salvación. Entonces, con esto de contexto, dijimos que en el versículo 10, de donde hoy empezamos, hay una respuesta en el versículo 10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. No obstante que Jesús había pedido agua a esa mujer, ahora ya su respuesta ha prescindido de su propia necesidad y se enfoca entonces es en la necesidad de ella. Y que él podía satisfacer mediante el don de Dios, y que es Jesucristo mismo. El don de Dios es Jesucristo mismo, y al cual Dios mismo se ha dado al mundo para que el mundo pueda ser salvo. Por eso que Jesucristo es el regalo de Dios para la humanidad, porque Dios
se encarnó en Jesús para que los hombres pudieran alcanzar salvación a través de Él. Y es lo que dice en el Evangelio de Juan, en el 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es decir, que Jesucristo entonces es el regalo de Dios para la humanidad, pero ese don de Dios no hay manera que el hombre pueda ganarlo, porque al fin y al cabo es un regalo. Solamente se puede tener por fe, por la fe en el Señor. Es decir, que es solo por gracia, mediante la fe, como lo dice Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Así que si ella, dice ese pasaje, hubiera sabido que aquel con quien ella hablaba era Dios manifestado en carne, ella le pediría agua viva. Si cuando nosotros le predicáramos a la gente y le predicamos lo que es el don de Dios, la gente pudiera de verdad poder conocer el don de Dios, cuando uno le predica el Evangelio, la gente inmediatamente quisiera tomar ese don de Dios y creer en Jesús, si la gente lo pudiera saber. Así que si ella hubiera sabido que aquel con quien ella hablaba era Dios manifestado en carne, ella le pediría agua viva. Y ese término agua viva tiene en el contexto que vamos a estudiar, tiene una doble interpretación, como lo vamos a ver. O sea, tiene una interpretación material y también una interpretación espiritual, que es de lo que Jesús al fin y al cabo le está hablando a esa mujer. Y el Antiguo Testamento nos ayuda a comprender el uso del término agua viva y de su trasfondo y de su importancia y significado. Lo podemos ver porque los profetas del Antiguo Testamento, ellos esperaban un tiempo en el cual saldría agua viva de Jerusalén. Vamos a ver Zacarías 14:8. Vamos a ver varios pasajes. Dice: acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ella hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. En Ezequiel 47:8-9, escribe el profeta Ezequiel y dice: y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabac, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo aquel que entrare en este río. También el profeta Jeremías dice en el capítulo 2, versículo 13, que Jehová condenó a los judíos porque ellos lo abandonaron, porque ellos lo rechazaron a él, que era la fuente de agua viva. Dice Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Es decir, que aquí el Señor se autodefinió él como el agua viva, el mismo Señor en estos pasajes. Entonces, estos pasajes nos hablan del conocimiento de Dios y de que su gracia es quien provee limpieza y vida espiritual por el poder del Espíritu Santo. O sea que estos pasajes anunciaban que esto habría de ser
con la venida de Jesús. Vamos a leer Isaías 1:16, 16 al 18. El profeta Isaías había dicho: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. También en el 12:3, sacaréis con gozo agua de las fuentes de la salvación, dice el profeta Isaías. También en el 44:3, como hoy es escuela dominical, hoy estudiamos estos pasajes. 44:3, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre su generación y mi bendición sobre su renuevo. Había anunciado el profeta Isaías. Así que Jesucristo es esta agua viva que simboliza la vida eterna, que es comunicada por el Espíritu Santo y que es concedido por el mismo Jesús. Porque el Espíritu Santo sabemos que viene, es como consecuencia de la glorificación y de la ascensión de Jesús al cielo. Y que el evangelista Juan, quien escribe los evangelios, reitera esto mismo en varios pasajes. Vamos a leer en el Evangelio de Juan 4:14. Dice: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esta es parte de lo que estamos compartiendo. Vamos a leer en el 6:35. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahora en el 7:37, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Así que en estos pasajes, en el Evangelio de Juan, se reitera que Jesucristo es esta agua de vida. Lo podemos ver también en Apocalipsis 21:6. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida, dice el Señor. Versículo 21, 11 y 12. 11 y 12. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? De la misma manera que ocurre con los judíos en algún momento y también con Nicodemo, vamos a leer esos dos pasajes en el Evangelio de Juan 2:19. Ella estaba malinterpretando los términos en los que Jesucristo le estaba hablando a ellos. Y vemos cómo los judíos responden a lo que Jesús les dice. Jesús dice en el 19: destruí este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron los judíos:
en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Jesucristo estaba hablando de él y ellos asumieron que ciertamente era el templo de Jerusalén. Vemos lo que pasa con Nicodemo también en el capítulo 3. Dice en el versículo 3 del 3, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, esta mujer estaba haciendo lo mismo que ocurre en estas 2 situaciones. Estaba mal interpretando lo que Jesús le estaba diciendo. Y era que la mujer no podía entender que Jesús estaba hablando era de satisfacer su necesidad espiritual. Ella pensaba en el agua era en términos materiales. Pensaba que el pozo que tenía junto así, ella tenía puesta su mirada, era en el pozo en el que estaba ella junto con Jesús. Y estaba pensando era en la imposibilidad que Jesús tenía para sacar el agua del fondo del pozo, sabiendo que el pozo era profundo y que no tenía con qué sacarla. Y esto muestra que definitivamente el que está muerto espiritual no puede entender las verdades que son divinas. Esto revela eso. De tal manera que ella necesitaba ser resucitada para que entonces pudiera tener comprensión de estas cosas que son espirituales y de lo que Jesús le estaba hablando a ella. Y que pudiera entonces entender quién era verdaderamente quien le estaba hablando y quién era que le estaba diciendo a esas cosas. Y es que a Dios solamente lo podemos conocer es por su gracia. Por su gracia solamente podemos conocerlo a Él. De tal manera que para ella era imposible que Jesús pudiera darle a ella esa agua que Jesús le decía y que ella lo estaba interpretando era desde su perspectiva. ¿Y cuál era la perspectiva? O sea, para ella era imposible que Jesús pudiera darle de esa agua de la que Jesús le ofrecía, porque Jesús no tenía un balde con el que pudiera sacar esa agua, ni tampoco tenía una cuerda, y además el pozo era profunda. O sea que esa era la perspectiva que ella tenía de lo que Jesús le estaba entonces hablando. Y además ella agrega: ¿será acaso que Jesús era mayor que nuestro padre Jacob? Es decir, que ella le estaba preguntando a Jesús: ¿será que tú eres superior a nuestro padre Jacob, que hizo también ese pozo? Es decir, que Jesús debería ser entonces más grande que Jacob. Jacob, el patriarca, quien había cavado ese pozo, era venerado por los judíos. Y así como lo era Abraham, como patriarca, eran venerados y eran considerados y nadie podía ser superior a ellos. Era imposible que alguien pudiera ser superior a los patriarcas. De tal manera que cuando ella hace esa pregunta, la lógica era suponer que no, que nadie podía ser superior a Jacob. Nadie podía ser superior a Jacob. Era imposible que hubiera alguien superior a Jacob. Aquí entonces vemos lo que dice Jesús en los versículos 13 y 14. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que sarte para vida eterna. A pesar de que ella pensaba de la grandeza o de la superioridad de Jacob, quien había construido ese pozo, Jesús le indica que ciertamente él es mucho mayor que Jacob. Y esa superioridad que Jesús
le está tratando de revelar está en el hecho de que el agua del pozo de Jacob solamente podría saciar la sed circunstancial. La sed que podía saciar ese pozo que Jacob había cavado solamente podía saciar la sed temporalmente. Y el que la tome simplemente va a volver a tener sed. Eso es lo que Jesús le dice. Definitivamente, si era así, entonces Jacob no podía ser superior al agua que Jesucristo estaba ofreciendo. Y esto, desde luego, lo entendía la mujer. Quien tomara de ese pozo volvería a tener sed. Y de tal manera que con todos los pozos sucede lo mismo. Porque en todo pozo de agua que uno vaya y tome agua, simplemente va a volver a tener sed. Sucede lo mismo. De tal manera que por esa razón entonces ella tenía que acudir con frecuencia a ese pozo. Pero eso muestra, por supuesto, que la necesidad o esa sed nunca puede ser satisfecha. Esa sed física nunca puede ser satisfecha. Pero es lo mismo que ocurre con los hombres. Es lo mismo que ocurre con los hombres, porque los hombres están permanentemente tratando de satisfacer sus necesidades materiales. Están buscando satisfacer sus más hondas necesidades a través de los placeres, a través de todas las cosas que en este mundo pueden haber, pero que a pesar de todo no pueden hallar la verdadera satisfacción del corazón. El hombre puede pasar su vida tratando de cavar en la cisterna para buscar la verdadera satisfacción, y aún así todo lo que hace termina siendo inútil. Yo les invito a que leamos Eclesiastés 1:8. Eclesiastés 1:8 dice: todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Así que ciertamente hay un límite en que nosotros ciertamente tenemos necesidades materiales. Pero incluso las cosas materiales que son necesarios satisfacer, aún ellas muchas veces terminan siendo fatigosas. Y que las cosas que necesitamos a veces no son tanto como las procuramos o como creemos necesitarlas. Así que Jesús dice que la satisfacción del pozo de Jacob solamente es de breve duración. Solamente es de breve duración. Dice el versículo 14: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Dice ese pasaje que agua que salte, es decir, que si vemos un chorro de agua que sale de la tierra, los chorros saltantes, los pozos saltantes mantienen el chorro de forma permanente, o sea que no deja de fluir agua y sale el agua a borbotones de forma continua. Y contrariamente a lo que procede del pozo de Jacob, entonces el agua que Jesús ofrece satisface de verdad. Es el agua que satisface de verdad, y todo el que bebe de esa agua no tendrá sed jamás. Es decir, que los beneficios de esa fuente son los beneficios que realmente pueden llenar al corazón del hombre. Todas las demás cosas en las que el hombre se envanece, todas
las demás cosas por las que el hombre lucha, por las que el hombre se esfuerza cada día, son inútiles. Lo que verdaderamente puede satisfacer el alma y el corazón del hombre es esa fuente de agua que se llama Jesucristo. Entonces, la fuente que Jesús ofrece es una fuente que borbotea de manera continua y permanente, sin cesar, y hace que, por supuesto, el corazón sea llenado y derramado, y que eso permanece para siempre. Es lo que verdaderamente entonces Jesús ofrece. Entonces, esto significa que quien participa del Espíritu de gracia y del consuelo que el Evangelio da, cuando podemos alcanzar esa agua, nunca permitirá que falte satisfacción al alma del hombre. Entonces, Jesús ha presentado en estos pasajes un contraste entre la satisfacción temporal y la satisfacción eterna, enseñando que todos los placeres terrenales se desvanecen, incluso los legítimos que tenemos. Por eso le decía que incluso las necesidades elementales que tenemos, cuando están bien satisfechas, terminan hasta aburriéndonos y pueden no satisfacernos. Pero lo que Él ofrece, la vida eterna, permanece de manera interminable, que es lo que verdaderamente trasciende en la vida y trasciende en el tiempo. Vamos a leer Isaías 49:10. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de agua. Apocalipsis 7:16. Apocalipsis 7:16 dice: ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Juan 6:35 lo habíamos leído. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Así que Jesucristo es esta fuente de vida que salta por toda la eternidad. Vamos a leer el versículo 15. A pesar de todo eso que Jesús le ha dicho, la mujer dice en el versículo 15, la mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. ¿Sí? Ella oyó lo que Jesús habló acerca de esa agua maravillosa y pensó que sería una clase de agua muy especial, pero ella pensaba y seguía creyendo en el agua en el sentido material, es decir, un agua que solo producía satisfacción física para su sed. O sea que a pesar de lo que Jesús le ha dicho, ella todavía está percibiendo es una agua maravillosa de la que Jesús le está hablando. De tal manera que por eso ella dice: dame de esa agua para que no tenga yo sed y venga aquí a buscarla. Es decir, que ella quiso tener esa agua maravillosa de inmediato. Sí, claro, yo quiero esa agua, dijo esa mujer. De tal manera que no tuviera que venir con regularidad con un cántaro pesado a llevar esa agua. Ella quería que fuera de inmediata esa agua, así la quería ella. De tal manera que ella se parecía a Nicodemo. Ella se parecía a Nicodemo porque ella necesitaba nacer del Espíritu. Necesitaba nacer del Espíritu, y de tal manera que hasta que no nacemos del Espíritu, entonces no podemos conocer estas verdades espirituales de las que Jesús está aquí hablando.
y es lo que hemos leído ya en Nicodemo, no lo vamos a repetir. Entonces ella no entendía que Jesús le hablaba de la satisfacción de su necesidad espiritual y que solamente Él podía darle, que solamente Él podía dársela y que viene al alma humana solamente por la fe. Porque esa necesidad que solamente la puede satisfacer Jesús, solamente viene al alma humana es a través de la fe en Jesucristo. No hay otra cosa que pueda hacer que el hombre pueda alcanzar esa fuente de vida. Entonces, porque aún ella no percibía la naturaleza espiritual de ese don de Dios del que Jesús le habló, ni podía tampoco conocer el carácter de ese dador. O sea que ella no podía entender ni el don de Dios, ni quién le estaba haciendo a ella ese ofrecimiento. Pero así como esa mujer, así son los incrédulos. Todos los incrédulos están en esa misma condición. Así son los perdidos. Y así incluso también son, o así están, los que están confundidos dentro de la iglesia y que todavía no han podido salir de su mentalidad carnal. Quizás en la iglesia todavía hay gente que está así y que solo buscan permanentemente la satisfacción de sus almas a través del placer, de las cosas materiales, de la vanidad en la que andan, confundidos. De tal manera que entonces los que están así, como esta mujer, no pueden comprender que Jesús verdaderamente está en la fuente que puede llenar su alma, de manera que ya no necesiten más de todas esas cosas que de continuo están procurando, y que esa es verdaderamente la satisfacción eterna que Jesús ofrece. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos, Señor, en esta mañana. Te damos gloria y honra a ti, Señor, porque tú te lo mereces, Padre, porque por tu misericordia y tu gracia, Señor, nosotros sabemos que podemos beber, Señor, de esta fuente, Señor, de vida, Señor, que eres tú, Padre. Nosotros te damos las gracias, Señor, porque tú eres, Señor, la fuente, Señor, de agua, Señor, que salta para vida eterna y que ha venido, Señor, a nuestra vida, Señor, para calmar nuestra fe, nuestra sed, Señor, nuestra necesidad espiritual, Señor, en medio de un mundo confundido, Señor, en medio de un mundo de perdición, Señor. Tú has venido, Señor, para darnos y para hacer para nosotros esa fuente, Señor, que satisface, Señor, la más profunda necesidad de nuestra alma, Señor. Nosotros te bendecimos, Señor, y te damos las gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.